Dicen que antes de que la llamaran la Casa del Terror, antes de convertirse en cuento de carretera y en leyenda urbana de la República Dominicana, la Casa del Kilómetro 5 fue simplemente eso, una casa levantada gracias a un favor político y a un secreto que nadie quiso escribir. Eran otros tiempos, y la oscuridad todavía caminaba de la mano con el poder. Cuando los policías entraron a la Casa del Kilómetro 5, lo primero que sintieron fue el olor a muerte. Lo segundo fueron 12 pequeños cuerpos enterrados bajo las tablas del piso. Ninguno olvidó lo que vio esa noche, y desde entonces nadie volvió a entrar ahí con vida. Esta es la historia real de la casa más maldita de la República Dominicana. Una casa que fue construida por ambición, destruida por el fuego y sellada para siempre por un secreto que el país intentó borrar. Estamos en el año 1924. En el país gobierna Horacio Vázquez. Entre apoyos, pactos y lealtades compradas, surge un nombre que pocos recuerdan, pero que todavía hoy vive en el murmullo del miedo. Antonio Parrilla, un colaborador cercano de la campaña presidencial. Como recompensa por su ayuda, se le entrega un terreno en la carretera que une Santo Domingo con el Cibao. Justo en ese punto que con los años sería conocido como el Kilómetro 5 de la autopista Duarte. Allí, en ese pedazo de tierra al borde del camino, Parrilla construye una casa grande, sólida para su época, con paredes claras, galería amplia y ventanas que miraban directamente hacia la carretera. Para los vecinos era símbolo de poder y de cercanía al gobierno. Para su familia era el hogar perfecto. De día se veía como un pequeño punto de progreso en medio del campo. De noche, una luz solitaria encendida en mitad de la autopista. Durante los primeros años todo parecía normal. La familia vivía allí, crecía, recibía visitas. Pero a finales de los años 20, la historia empezó a torcerse. Antonio Parrilla dejó de ser solo el hombre agradecido con el poder. Los rumores comenzaron a correr. Eran rumores peligrosos, de esos que en un país pequeño nunca se quedan en silencio. Se hablaba de una relación íntima con alguien que jamás debió formar parte de su vida. El chisme se volvió más fuerte, llegó a oídos del presidente, y esta vez el favor político se convirtió en una condena. Parrilla fue procesado, declarado culpable y enviado a prisión y trabajos forzados. De un día para otro pasó de aliado a traidor. Su nombre quedó manchado y, lo más importante, quedó lejos de su casa, lejos de su esposa y lejos de sus 3 hijas pequeñas. Mientras él cumplía condena, la Casa del Kilómetro 5 permanecía en pie, pero no vacía. Y fue precisamente durante ese tiempo, con Antonio preso, cuando ocurrió el hecho que partiría esta historia en dos. Una noche, la calma de la carretera se rompió con un resplandor naranja que subió por el horizonte. La casa de Parrilla estaba en llamas. El fuego crecía rápido, devorando madera, techos y paredes, escupiendo chispas al aire oscuro. Dentro, según contaron los sobrevivientes, estaban las 3 hijas de Parrilla. 3 niñas pequeñas atrapadas por un incendio que subió como un animal hambriento. Ninguna logró salir. No había cámaras, no había videos, no había redes sociales. Solo el fuego, los gritos de la gente y después el silencio pesado de lo que no se pudo salvar. Esa noche marcó para siempre el destino del lugar. La Casa del Kilómetro 5 dejó de ser una casa cualquiera y se convirtió en un sitio marcado por la muerte. Con el tiempo el incendio se apagó, las paredes se enfriaron, las autoridades dieron vuelta a la página, el país cambió de rumbo político. Pero para esa familia y para ese punto exacto de la autopista, nada volvió a ser igual jamás. Años más tarde, Antonio Parrilla salió de prisión. Caminó hasta el Kilómetro 5 esperando encontrar el hogar que había dejado atrás, pero en su lugar halló solo ruinas ennegrecidas por el fuego. Lo que quedaba eran paredes rotas,
madera quemada y los restos silenciosos de la tragedia que le arrebató a sus hijas. Cualquier otro hombre se habría ido lejos, habría dejado ese lugar maldito para siempre, pero Parrilla no. Él tomó otra decisión. En vez de abandonar el lugar, decidió reconstruirlo. Levantó una casa nueva sobre los mismos cimientos, en el mismo terreno, mirando la misma carretera donde había perdido a sus niñas. Y las versiones más repetidas aseguran que los restos de sus hijas no fueron llevados a ningún cementerio, sino enterrados dentro de la propiedad, en un lugar que jamás se reveló con claridad. A partir de ese momento, ya no se hablaba de una casa ligada al poder. Se hablaba de un hombre regresando al escenario de su desgracia, reconstruyendo un hogar sobre el dolor, con 3 pequeñas enterradas bajo su propio piso. Muchos decían que la nueva casa jamás volvió a estar realmente viva ni realmente vacía. Y fue entonces cuando comenzaron las historias que no aparecen en ningún documento oficial. Niñas que desaparecían cerca del kilómetro 5. Vecinos que juraban escuchar llantos en la madrugada, como si alguien buscara algo entre las paredes. Sombras que se movían en las ventanas de una casa donde supuestamente no vivía nadie. Ese es el punto en el que la leyenda empezó a tomar forma. Esa parte de la historia, la de las desapariciones, los hallazgos y la razón por la cual la casa del kilómetro 5 se ganó fama de ser un lugar maldito, es más oscura de lo que imaginas. Después del incendio y la reconstrucción, el kilómetro 5 dejó de ser un lugar tranquilo. De día todo parecía normal, pero de noche algo cambiaba. Los vecinos aseguraban que Antonio Parrilla vivía como un hombre vacío, caminando por los mismos pasillos donde antes corrían sus hijas. La gente contaba que muchas noches la casa permanecía completamente oscura por fuera, pero desde algún punto del interior se veía una luz débil, como de una vela, moviéndose de un cuarto a otro. Nadie sabía qué estaba haciendo allí adentro, pero todos coincidían en que ya no era el mismo hombre que había recibido aquel terreno como premio del poder. Poco después, comenzó algo aún más inquietante. En las noches más silenciosas, cuando la carretera quedaba cubierta de sombras y el campo dormía, se escuchaba el llanto de una niña viniendo desde la casa del kilómetro 5. No había electricidad en todas las zonas aún. No había bocinas ni ruido que pudiera confundir el sonido. Solo la carretera, el silencio y ese llanto débil que parecía subir desde el piso mismo de la vivienda. Con el tiempo, el miedo se volvió rutina. Entre septiembre de 1930 y enero de 1931, la pesadilla tomó forma. Comenzaron a desaparecer niñas de la zona del kilómetro 5, casi siempre en grupos de 3. La primera en desaparecer, según los relatos, fue Yorkelina Santos. Después vinieron más nombres, más familias marcadas por el dolor, más noches de búsqueda sin respuesta. En total fueron 12 niñas en cuestión de meses. Los padres empezaron a encerrar a sus hijas antes de que cayera la noche. Se prohibieron los juegos cerca de la carretera. Se decía que a veces un hombre se veía parado en la galería, inmóvil, mirando hacia el vacío. Otros aseguraban escuchar varias voces infantiles dentro, como si estuvieran jugando, pero nadie se atrevía a acercarse para comprobarlo. La policía recibía denuncias, rumores y señalamientos confusos, pero estábamos en una época en la que el miedo al poder era tan fuerte como el miedo a los fantasmas. La casa del kilómetro 5 no era un lugar cualquiera, y Antonio Parrilla no era un nombre cualquiera. El 26 de enero de 1931, la historia dio un giro abrupto. Ese día, Antonio Parrilla entró por su propio pie al destacamento policial de La Vega. No llegó arrestado. Nadie lo llevaba esposado. Caminó hasta el sargento de turno y, según los relatos que han sobrevivido, dijo con una calma extraña
que había terminado la tarea que le habían impuesto. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, tomó un machete y se lo clavó en el abdomen. Murió allí mismo, frente a los agentes que no entendieron lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. La noticia se regó rápido. Si Parrilla hablaba de una tarea terminada, algo debía quedar atrás. Esa misma noche, un grupo de policías y hombres del pueblo se organizó para ir a la casa del kilómetro 5. Iban armados con linternas, armas y ese tipo de valor que nace del miedo y no del deber. Subieron la pequeña lomita donde se levantaba la casa. La carretera quedó atrás oscura. Delante de ellos, la silueta de la vivienda recortada contra el cielo. Empujaron la puerta y entraron. Lo que encontraron dentro fue tan brutal que el expediente de esa visita sería clasificado como secreto y silenciado por décadas. En uno de los cuartos del fondo, al abrir una puerta pesada, la luz temblorosa de la linterna reveló lo impensable. Restos silenciosos, cuerpos infantiles desmembrados, 12 en total, acomodados de forma torpe, como si alguien los hubiera querido esconder deprisa pero al mismo tiempo mantenerlos cerca. El mismo número de niñas desaparecidas en los meses anteriores. Nadie gritó muy alto. Nadie quiso detallar más de lo necesario. Lo que había que escribir quedó en un informe. Lo demás se guardó en las miradas perdidas de los hombres que salieron de la casa con las manos temblando. El reporte subió rápido a los niveles más altos. El nombre de Parrilla, sus vínculos políticos, su confesión extraña, el hallazgo en la casa. Todo eso llegó a oídos de Rafael Leónidas Trujillo, quien ya era la figura dominante del país. Y fue ahí donde la historia tomó otro giro oscuro. Se cuenta que cuando el informe llegó a sus manos, todos los policías del destacamento de La Vega fueron trasladados a la frontera y el expediente completo quedó clasificado como secreto. Desde ese momento, nadie volvió a hablar oficialmente de lo que se encontró allí dentro. Durante todo el régimen la casa permaneció intacta. No se derrumbó. Nadie podía vivir en ella. Nadie podía usarla. El lugar quedó prohibido por superstición o por miedo, pero quedó en pie como una cicatriz al borde de la autopista Duarte. Con el tiempo, la historia oficial se fue borrando y la leyenda tomó control. Los vecinos decían que al pasar de noche se escuchaba el sonido de una mujer caminando con tacones dentro de la casa, aunque desde fuera todo se veía oscuro. Otros contaban que grupos de jóvenes intentaban amanecer dentro de la casa, pero sin saber cómo despertaban afuera, en el patio, incluso con sus pertenencias también afuera, como si la casa misma los hubiera expulsado antes del amanecer. A la par de los relatos sobrenaturales, aparecieron teorías más humanas. Algunos aseguraban que la fama de casa embrujada ayudaba a mantener a la gente lejos, porque el lugar servía de refugio para contrabandistas y deforestadores que no querían testigos cerca. Pero incluso con esas explicaciones prácticas, había algo que nadie podía borrar. Un terreno cedido por el poder, un incendio con 3 niñas dentro, 12 niñas desaparecidas después, los restos hallados en el interior y un expediente sellado para siempre. Hoy muchos dicen que la casa ya no está como antes, que gran parte de la estructura se ha venido abajo, que lo que queda son ruinas devoradas por la hierba y el tiempo. Otros aseguran que todavía se siente algo extraño al pasar por ese tramo del kilómetro 5. Lo cierto es que la estructura podrá caerse, pero la historia no. La casa del kilómetro 5 sigue viva en la memoria de quienes crecieron escuchando este relato en noches sin luz, en la radio, en conversaciones de carretera y ahora también en internet. Y eso es quizá lo más inquietante de todo. Que una casa pueda desaparecer de la vista, pero no de la memoria de un país. Si esta historia te estremeció, no te vayas sin dejar tu marca.
Dale like para que más personas descubran lo que nunca se contó. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos desenterrando los misterios que otros prefieren callar. Y si alguna vez pasaste por el kilómetro 5, escribe "Yo lo sentí" en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta leyenda.